La naturaleza misma del abuso, especialmente el abuso sexual, deja a sus víctimas sintiéndose sucias y avergonzadas como si hubieran pecado. El abuso, por definición, es simplemente el mal uso de algo o alguien. Ese mal uso también puede involucrar complicaciones que incluyen alguna forma de participación de la víctima. En los años siguientes, cuando una víctima lucha por recuperarse del abuso, la culpa y la condena por dicha participación siempre están presentes. Los recuerdos de cada palabra, cada decisión y cada pensamiento atormentan a una víctima y lo convencen de que no merece ser curada. ¿Es cierto que el abuso en el pasado ha convertido a las víctimas en sucias y pecaminosas? ¿Cómo ve Dios ese abuso? Abuso es una palabra pequeña que representa un amplio espectro de posibilidades. La mayoría de las personas sufren algún tipo de abuso durante su vida debido a la naturaleza pecaminosa de los seres humanos y el hecho de que vivimos en un mundo caído. Podemos haber sido maltratados por un padre tirano, maltratados emocionalmente por un adolescente rebelde o espiritualmente abusados por una iglesia legalista. Sin embargo, para los propósitos de este artículo, nos enfocaremos en el abuso intencional, físico y psicológico infligido a otra persona por alguien que intenta hacer daño. Una víctima es una persona que no eligió las acciones perpetradas contra él o ella. Si se le diera una opción a la víctima, no participaría en el mal uso de su personalidad. Es necesario calificar esta definición para abuso sexual infantil. Muchas víctimas que eran niños en el momento del abuso sufren una gran cantidad de culpa, porque en algún momento durante el abuso continuo pueden haber participado de alguna manera, encontrarlo placentero o incluso tratar de continuarlo. El odio a sí mismo que sigue a tal infancia es abrumador para las víctimas cuando alcanzan la edad adulta. Es fundamental que tales víctimas de abuso sexual infantil se den cuenta de que ningún niño es capaz de comprender y consentir las decisiones de los adultos con respecto a la sexualidad. El niño siempre es la víctima independientemente de cómo él o ella recuerden los eventos. El adolescente, adulto o mayor que abusó del niño tiene toda la culpa. En otras situaciones, una víctima puede experimentar una culpa irracional debido a las acciones que condujeron al abuso. Por ejemplo, una víctima de violación puede buscar en su memoria algo que ella hizo mal en una búsqueda equivocada de respuestas. Podría preguntarse si usaba el vestido o si actuaba demasiado provocativa. Una razón por la cual las víctimas intentan encontrar una forma de culparse es nuestra necesidad humana de sentirnos en control. Es una forma de culpa del sobreviviente, en la que revivimos una situación trágica, tratando de encontrar formas en que podríamos haber tomado una decisión diferente que podría haber dado otro resultado. Tal pensamiento crea una falsa culpa. La falsa culpa es una de las formas en que nuestro enemigo Satanás nos mantiene cautivos. Su mentira nos dice que sí teníamos la culpa de alguna manera, entonces no merecemos curación y perdón. La verdad es que todos tenemos la culpa todos los días de nuestras elecciones egoístas y tontas. Ninguno de nosotros merece curación y perdón. Por eso necesitamos la gracia de Dios. Y la gracia de Dios al perdonarnos no es selectiva. Deberíamos ser honestos con nosotros mismos y con Dios cuando estamos listos para buscar la recuperación y la integridad. Si realmente jugamos un papel en lo que sucedió, podemos confesar eso como pecado, así como confesamos cualquier pecado y sabemos que Dios responde. Pero debemos abstenernos de acumular sobre nosotros la culpa que pertenece propiamente al abusador. Si el abuso ocurrió en la infancia o nos fue infligida sin participación de nuestra parte, entonces el pecado fue cometido a nosotros y no por nosotros. No podemos arrepentirnos por el pecado de otra persona. Otra razón por la cual las víctimas de abuso luchan por sentirse perdonadas se encuentra en esta declaración común: sé que Dios me perdona, pero no puedo perdonarme a mí mismo. Tal pensamiento se siente como humildad, pero es realmente la otra cara del orgullo. Lo que estamos diciendo es: sé que Dios perdona, pero mi estándar es más alto que el de Dios. Sé que la muerte de Jesús fue suficiente para cubrir todos los pecados, excepto este. Por este pecado debo castigarme a mí mismo.
Debo ayudar a Jesús a pagarlo hasta el momento en que decida que puedo ser perdonado. Eso es orgullo, no humildad. Se necesita una gran humildad para aceptar un perdón que sabemos que no merecemos, pero eso es exactamente lo que no podemos ser salvos, perdonados y restaurados, a menos que estemos dispuestos a humillarnos ante Él y dejar ir nuestro derecho para determinar si su oferta es suficiente o no. Aquellos que fueron abusados en la infancia pueden aprovechar la oferta de transformación de Dios. Pueden confesar cualquier elemento de su infancia por el que se sientan culpables, pero deben negarse a asumir las responsabilidades de los pecados de los demás. Él o ella necesita saber que Dios no está enojado con él o con ella. Cuando era niño, la víctima no tenía la fuerza, el conocimiento o el coraje para resistir el pecado, y no hay culpa en simplemente ser un niño. El abuso entristece el corazón de nuestro Dios amoroso. Él ofrece acercarse a los quebrantados de corazón y consolar a los que luchan. No nos condena por las cosas malas que nos han hecho. Jesús sufrió abusos horribles y puede consolarnos cuando somos maltratados. Él siempre intercede por sus hijos y da gracia cuando lo invocamos. Dios ofrece curación y restauración, no importa cuán grande sea la herida. Él promete que cuando venimos a Él a través de su Hijo Jesucristo, nos despoja de los trapos sucios que usamos y nos viste con perfecta justicia.